Bueno, hola a todos. Ahora sí, de nuevo, 11 de la mañana en punto, hora Miami. Aquí estamos listos y con ustedes feliz y agradecida, como siempre digo, de tener la oportunidad de llevarles estas fascinantes historias que contar. Hoy tengo una invitada, wow, que me llenó de verdad el alma de puras palabras y de cosas mágicas. Y ahorita justo estaba viendo su página web que les voy a recomendar, Tree Art Studio. Ahorita se los voy a anotar aquí porque es fascinante. Así que bueno, no esperemos más. Vamos. Quien muchos durante toda esta semana me han dicho, wow, tienes a Silvia, no lo puedo creer. Es un alma pues noble y buena. Silvia, aquí estás. Hola, La hola, hola, hola. sincronía fue perfecta. Qué chévere, qué bueno, qué bueno. Aquí Finalmente. dándole chance a la gente que se conecte para empezar con tu historia fascinante. Bueno, yo feliz y agradecida de que hayas aceptado pues esta invitación y tenerte en el programa. Nos faltaba más, imagínate. Para mí es un honor estar aquí. Creo que fue lo primero que te pregunté. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, lo puedo contar sin dar muchos nombres, Después, pero correcto. me pareció fascinante porque dentro de las cosas que hace Silvia hoy en día, pues da clases a adultos. Y en un momento me encontré con alguien y le dije, qué bien te ves. Y esa persona me contesta, estoy tomando clases con Silvia. Yo dije, Sí, wow, así es, un lifting espiritual. Un esto lifting. es digno de contar. Y bueno, pues como todos me conocen, para llegar a lo que haces hoy en día, tienes un camino recorrido y lo más importante y más sobre todo en estos tiempos. Mañana es el Año Nuevo judío, es Rosh Hashanah. Comienza el conteo nuevamente de un año más de tantas cosas que nos ha pasado como pueblo, ¿no? Y una historia que tenemos en nuestro ADN y que defendemos con todo. Y creo que ante todo somos judíos, es lo que somos. Y con todas las cosas y la desinformación que está sucediendo hoy en día en el mundo, porque mucha mentira está corriendo y la gente lamentablemente cada vez menos busca la fuente de información y por eso creo que es tan importante que nosotros pues tengamos esa voz. Y bueno, por este prólogo, este preámbulo es para decir por qué es tan importante para mí y para compartirlo con la audiencia el entender nuestros valores, nuestros principios, cómo nos educaron y de dónde venimos, muy importante. La pregunta que siempre hago, where are you from? ¿De dónde eres? Eh, Silvia, todo tuyo, yo solamente te voy a llevar, tú vas a contar tu historia y esa historia que comienza en Marruecos. en Marruecos. Bueno, primero, antes de empezar, me gustaría agradecerte enormemente. Para mí es un honor y una oportunidad compartir este espacio contigo, con todos tus seguidores. Yo te sigo a ti desde el 2020. Wow. Después nos diste un recreo que no te lo vamos a permitir más. ¿Ok? Tu dedicación es impresionante. Pasaste muchas horas conmigo aquí en el taller y eso me dio así como un poquito de, como un aire o como un respiro. Yo me puedo exponer ante 200 alumnas en vivo, pero cuando me pones una cámara, ahí lo tengo que practicar un poquito. Pero aquí estamos. Y no por casualidad es Rosh Hashanah. Yo al principio estaba, es víspera de Rosh Hashanah. No, es buenísimo. Es en esta época de Rosh Hashanah donde todos debemos estar unidos en familia, en comunidad y dar ese mensaje de unión y de resiliencia. Nos tumban, nos dan duro, para arriba otra vez, para arriba otra vez. O sea, sin desánimo y echando para adelante. ¿Ok? Eso es lo que por lo menos lo que me ha enseñado mi comunidad y mi familia. Entonces, me gustaría transmitirlo, trato de hacerlo con mis alumnas, con mi familia, con mis hijos, con mis nietos, que están conectados, mis nietos están conectados, son mi motor,
mi familia es mi motor. Tengo muchos motores, después los voy a nombrar, ¿ok? ¿Y de dónde vengo? Vamos a empezar por mis abuelos. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Aparte que quiero añadir a lo que estás diciendo, dado el hecho de que mañana pues es nuestro año nuevo, el entender que nosotros como pueblo pues tenemos una larga historia. Porque es verdad, yo te pregunto de dónde vienes. Vas a comenzar con tus abuelos que son de Marruecos, pero la pregunta que te hice, estos abuelos de Marruecos, ¿de dónde vinieron? Probablemente de la Inquisición. Estamos hablando, remontándonos a los años de 1500, donde pues los judíos, como es importante que se sepa, más por la situación que está sucediendo en España, que es impresionante, horrible, que no se entiende, En toda porque ya Europa. nos pasó una vez y ahorita como que no aprendimos nada. Correcto. Yo hice una de las cosas que me gustó mucho de esta entrevista fue que me hiciste hacer tarea. Mm, Tuve que me investigar, encanta. escarbar, llamé a todas las personas que están vivas de la generación de mis padres, que pude indagar un poco, llamé a mis hermanos, a mis primas, que fueron un gran apoyo para mí para poder documentar toda esta entrevista y completé mi tarea. Ellos, cuando yo me acuerdo que mis hijos sentaron a mi mamá una vez aquí en el taller, ya estaba muy mayor, y la sentaron con un GPS y le preguntaron, ¿de dónde venimos? ¿De dónde vienes tú? ¿Dónde vivías tú? Entonces iban abriendo el mapa hasta que logró identificar la calle donde vivía y a partir de ahí, bueno, los nombres de las calles en Marruecos estaban cambiadas de francés a árabe. Entonces ella no lograba identificar hasta que mi hijo logró llevarla a donde vivía. Wow. Y a partir de ahí empecé mi tarea de averiguar de dónde venimos. Ah, entonces yo le pregunté a ella, le pregunté a mi mamá, antes de Marruecos, ¿de dónde venimos? Bueno, original de Turquía. Después en España, pero no, ella no sabía bien la historia, entonces no pude indagar mucho. Esa es la verdad, ¿ok? Entonces no, yo después indagué un poquito a través de mis amigos que también tienen padres que viven en Marruecos y como dijiste tú al principio, sí venían de Segovia, de Málaga, de todos estos lugares, de Melilla, etcétera. Mis padres son originalmente de Marruecos. Toda la historia que me sé más detalladamente viene de Tetuán, Tánger y Casablanca. Mi madre nació en Tetuán, en Tánger, Rica. Rica. Mi mamá se llamaba Rica, la mejor del mundo. Y mi padre, Jacques, nació en Tetuán y se conocieron en Casablanca. ¿Por qué en Casablanca? Porque en el momento de la Segunda Guerra Mundial que se terminó, lo mejor estaba en Casablanca, o sea, todos los más avances, se vivía mejor, entonces se mudaron a Casablanca. Y de ahí emigraron a Venezuela. Pero mientras estaban en Tánger y Tetuán, ellos vivían bien junto a con los moros, ¿ok? Y eran amigos, había una convivencia, habían los moros, los franceses, después de la guerra vinieron los americanos, y los españoles. Por eso es que mis padres hablaban español y francés y árabe. Y ellos vivían todos perfecto, no había problema. Todos respetaban los valores de cada uno y la religión de cada uno. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, empieza a crecer el antisemitismo en Marruecos, se mudan a Casablanca y de ahí emigran a Venezuela. Ellos, mis abuelos, mi abuelo paterno, Jacob, era policía de tren, Wow. ¿ok? Y también era, pertenecía con todos sus hermanos a la Hebra. En ese momento no sé cómo funcionaba bien, eran 8 hermanos y todos trabajaban en la Hebra. Por ese lado tengo toda esa parte también muy religiosa, tanto del lado de mis padres, de mi papá, como de mi mamá, son todos muy practicantes, eran todos muy practicantes.
Y del lado, y mi abuela, la esposa de Jacob, Memé, eh, era, la, era una enfermera voluntaria, ella era muy fuerte. Entonces ella era una enfermera voluntaria, ella se prestaba a curar a la gente cuando lo necesitaban. No importa la religión que tenían, ella ayudaba incondicionalmente. Y mis tíos, o sea, los hijos de mi abuela, incluyendo a mi mamá era la menor, todos trabajaban en comercio, ¿ok? Antes el comercio, bueno, era muy común en Marruecos y ayudaban en la casa. Mis abuelos vienen de un origen humilde, pero no les faltaba nada. Ellos siempre a través del trabajo hacían de todo para que la familia tuviese todo. Y ese es un legado que me dejó a mí mis padres. Del lado de mi papá viene de Tetuán, sus padres eran Salomón y Plati y también trabajaban en comercio, mi abuela no trabajaba y no las conocí, no los conocí, a mis abuelos paternos no los conocí. Y ellos eran muy sumamente religiosos, sefardíes, ¿no? ¿Y Eh, cómo se conocen? Porque ¿Cómo se conocen? hay un dato muy... Se conocen en Casablanca, cuando van a Casablanca, llegan los americanos después de la guerra, etcétera, y mi mamá trabaja con los americanos en un periodo muy corto y una ¿Haciendo hermana qué? de secretaria, traducción, porque ellas hablaban español, francés y ahí ayudaban a los americanos con las traducciones. Ambos estudiaron en la Alianza Israelita. Sí, todos estudiaron en la Alianza Francesa Israelita y todos mis tíos y mis padres, si tengo bien entendido. Pero trabajaban de comerciantes. Después de eso, ¿qué pasa? Que empieza esta parte de todo el antisemitismo y se va uno de los hermanos, de los hijos de mi abuela, mi tío Momi. Se va solo a Venezuela. ¿Por qué a Venezuela? Porque era una cuestión de boca en boca. Su primo, algún familiar, algún amigo ya se había ido anteriormente. Entonces, pero lo que más esto es algo muy importante que me pegó mucho a mí sentimentalmente. La razón por la cual Ujú. ellos decidieron, ya hasta aquí llegamos nosotros con este antisemitismo y todo lo que está pasando, es que mi mamá y mi abuela y mi tía Nelly, que era como mi madre también, eh, presenciaron el abuso y el maltrato a una prima de ella de parte de los moros, cuando la pararon con el carro, la bajaron del carro, la transgredieron físicamente y le pasaron el carro por encima. Wow. Y eso lo presenciaron mis familiares. Y así mil cosas. A mi mamá le tiraban con unas chinas y pepas de aceituna y los moros le tiraban pepas de aceitunas al cuerpo, ¿ok? Entonces ahí ya empezó ese antisemitismo iracundo, como digo yo, y después, ¿Y cómo entonces, se repite la historia? Porque es lo que mencionabas, ellos se llevaban bien, crecieron juntos, sí, no había sí, diferencias. Y de repente este odio sí, que viene por desinformación, imagen aquel, ya no sé si decir más o menos, porque creo que las redes hoy en día han hecho al contrario, que se magnifique, pero correcto. es muy interesante lo que mencionas. Yo creo que es una Y cómo historia se de nunca conocen terminar. papá y mamá? Esa parte Ok, me queda no tuve todavía. que averiguar un poquito, ni mis hermanos ni yo sabemos mucho, no tengo nadie a quien contactar, sé que se conocieron en Casablanca, ¿ok? En esa época me da risa porque en Venezuela echábamos broma que los de Tetuán y los de Tánger, así, ¿no? Entonces así, tú sabes, es como alardear un poquito de Había cada una ciudad. diferencia Sí, cultural. correcto. Se conocieron, se enamoraron y se casaron. O sea, ahí se casaban ¿Quién los rápido, ahí no presentó?
Yo creo que fue, según tengo así averiguado un poquito, fue mi tía Mari, que es la hermana de mi papá. Y tuvieron a Sammy y a Jimmy, que son mis dos hermanos. ¿Ok? Ellos dos nacieron en Marruecos. Sammy nació o sea, nació antes, se llevan dos años de diferencia. Y cuando Jimmy tiene un año y medio es que emigran a Venezuela. Que lo hace primero Lo hace primero mi tío el Momi. hermano mayor, Sí, el Momo. él va primero, que era el mayor de todos, él va primero y llega a Venezuela, hace lo que hace, no sé mucho los detalles, y después va Salvador, mi tío Salvador, que amo y adoro como un padre, y lo amaba como un padre, bueno, lo sigo amando. Y Salvador va también, se empiezan a averiguar y ellos se emplean como, por ejemplo, en Gina, que eran tiendas grandes, almacenes Gina y en todo lo que tiene que ver también con almacenes y con cosas de comercio. Después emigra mi padre, ¿ok? Él fue el tercero. También empieza con la parte del comercio, todos tenían que ver con el rubro de ferretería y comercio. Y de último viene mi abuela, Memé, con mi tía, mi mamá y los dos niños en el barco, en el Morosini. Ah, ¿Ok? wow, Logré averiguaste el nombre averiguar del el nombre barco, del me barco. encanta. Se llama el Morosini. Y llegan a La Guaira, donde los estaban esperando ya, que mi hermano me comentó que me parece extraordinario que lo haya, mi hermano Sammy, que lo haya recordado, que él se acordaba perfectamente cuando llegó el barco, eh, que, que los vio llegar, pues desde La Guaira, con mi papá, que ya Wow, estaba. Y otra anécdota también es un gesto, es un poquito que mi tío Salvador, cuando estaba viendo llegar el barco, el gesto que hizo fue así, que si traían dinero, que si traían dinero, porque Venezuela los recibió espectacularmente, pero necesitaban dinero para poder surgir. Bueno, dinero trabajando, obviamente. en Entonces el ellos ahorraron. 58, si no me equivoco, la fecha que Sí, llegan, sí, que es correcto. justamente cuando derrocan a Pérez Jiménez. Correcto, correcto. Wow, Entonces, si no soy muy exacta con los días, los meses, las fechas, pido disculpas. Pero lo hice así a través, hilando diferentes historias de mi familia. hermoso. ¿Y dónde se van a vivir? Ok, ellos viven en la avenida Victoria, la avenida Victoria en Caracas. A mí me da mucha pena de lo que yo voy a decir ahorita, pero yo no sabía ni dónde estaba la Avenida Victoria. Tuve que empezar a averiguar un poco, pero ahí mi mamá siempre habla de que en esa zona vivían muchos militares, porque estaba cerca de el Fuerte Tiuna, no me acuerdo qué edificaciones habían, vivían muchos militares. Y estos militares la acogían, mi mamá nos dejaba a nosotros con ellos, mientras ella iba a buscar trabajo. Wow. ¿Ok? Entonces nos recibieron, o sea, Venezuela los recibió, no, los recibió con las manos abiertas. Mi mamá siempre decía que como Venezuela, lo decía hasta sus últimos días, como los venezolanos no hay, como los venezolanos no hay. O sea, amaban a Venezuela. Qué belleza, qué belleza. Y tienes también historias muy interesantes, porque claro, ellos llegan a una comunidad, los niños pues pequeños, tú todavía no habías nacido, tienen que ir al colegio. Y me mencionabas algo que me llamó mucho la atención y que lo has recalcado a raíz de toda la pre-entrevista, que quiero que lo traigas a colación, que es el tema de la importancia de la educación para tus padres hacia sus hijos. Bueno, de hecho tenemos al doctor, dos doctores, ¿no? Y una Sí, arquitecta, porque uno es abogado, uno es médico. correcto. Mi hermano Sami es abogado y miembro de la Asociación Israelita hace muchos años, de la AIF, y Jimmy es cardiólogo, hemodinamista, expresidente de la Metropolitana. Ambos nacieron en Marruecos, vinieron a Venezuela, yo no había nacido, yo nací 10 años después, 8 años después que Jimmy, y ellos llegan y para mi mamá, para mi papá,
lo más importante era meterlos en un colegio judío Ujú. de la mejor calidad. Y ellos trabajaron muy duro para poder meternos en el colegio, ¿ok? Y lo hicieron. Metieron a mis dos hermanos en el Moral y Luces y estudiaron en el Moral y Luces. Después, cuando yo nací, también entré en el Moral y Luces y me pasé al Rambam para poder estar con mis primas. Quiero decir algo que para mí es muy importante. Mis hermanos fueron mis protectores. Cada vez que yo entraba cuando yo empecé a estudiar en el colegio, a mí me preguntaban, ¿Levi cuál? Levi, Levi Marrero, Levi de Sammy Levi. Y yo sí, soy hermana de Sammy Levi y de Jimmy Levi, porque mi hermano Sammy era muy tremendo en el colegio. Entonces yo tenía que especificar eso. Y lo digo con mucho orgullo porque yo amo a mis dos hermanos y gracias a ellos mi hermano Sammy me dio mucho apoyo siempre los dos, ambos. Y después de que pasa eso, yo me quise cambiar al colegio Rambam porque quería estar con mis primas. Mi prima Betty, Ruth y Jacobo y Helen. Y quiero decir algo, yo siempre digo que tengo dos hermanos, pero yo tengo tres hermanos que son Sammy, Jimmy y Helen, ¿ok? Helen es mi hermana, se crió conmigo y ella es mi hermana, ¿ok? Me mencionabas cómo vivían. Es que quiero que lo Sí, describas porque me encanta. sí, nosotros vivíamos cuando ellos vivían en la Avenida Victoria, de esa parte, después empezaron a trabajar mi tía, mi mamá, todos comenzaron a trabajar, abrieron para hacértelo un poquito corto, ellos abrieron ferreterías, todo el rubro de ferreterías en Altamira, etcétera. Después se fueron como dividiendo cada uno con su propia ferretería. Mi papá abrió en San Bernardino, mis tíos en Altamira, después en Las Mercedes, y nosotros estudiábamos en los colegios, en el Moral y Luces. Y mi tía y mi mamá, que eran dos mujeres sumamente valientes, fuertes, modernas, eran muy modernas. Y mi mamá se metió a trabajar en Air France y trabajó por 35 años en Air France. Que tienes muchas anécdotas que ya nos Sí, contarás. sí. Y mi tía trabajó en Ferrum y en otras compañías también porque ellas hablaban dos y tres idiomas. Y aunque no estaban preparadas universitariamente, ni tenían máster, ni nada, ellas tenían su taquigrafía y su bachillerato y sus idiomas, pero tenían esa pasión por trabajar. Entonces, y la necesidad, obviamente, de mantener una familia dentro de los valores del judaísmo. Increíble, increíbles historias. Hablando de la ferretería, te lo pregunté porque esa primera ferretería que montan en familia es en Sí, Altamira. sí, En, en un punto candente. exacto, porque justo sobrevivió el terremoto. Sí, no solamente sobrevivió el terremoto, sino que sobrevivió todo esto que hemos vivido políticamente en Venezuela, porque está ubicada todavía existe, la tiene mi primo Jacobo, no como ferretería, pero es una esquina que queda hacia el obelisco, ¿ok? Hacia el obelisco de la Plaza Altamira. Entonces estuvo mucho tiempo cerrada, vandalismo, etcétera, con todas estas marchas que tuvimos en esa zona, mientras vivimos lo que vivimos políticamente. Y posteriormente tenían la de la Avenida Cajigal y luego Ferrehogar Eh, en Las Mercedes. Correcto, correcto. En la avenida Cajigal, en San Bernardino, abrió mi papá y después en Las Mercedes, mi tío Momi con su familia, pues, y con mis primos, Eddie y Elsie, que eran en Las Mercedes, que ahorita no se llama Ferrogar, se llama Cosas de Casas, si no estoy equivocada. Si están por ahí, pueden corregirme. Me encanta porque yo pasé muchas horas en esa tienda. Lo certifico, me encanta. Esa infancia tuya, porque claro, tienes esta diferencia de edad con tus hermanos, hermanos protectores, más uno que otro, porque creo que uno se fue muy temprano a estudiar a la universidad y ya no Correcto. conviviste tanto con él. Correcto, Sammy.
Los dos me cuidaban muchísimo hasta que ya tenían la edad universitaria. Mis padres me dejaban con ellos dos. Este, y, y Jimmy después se fue a estudiar a Maracaibo, medicina. Entonces ya yo tenía un poquito más de cercanía con Sammy en cuestión físicamente hablando, ¿ok? Pero siempre me llevé muy bien con los dos y futuramente con mis Qué cuñadas. bonito, qué bonito. ¿Cómo era esa dinámica de hogar, ese departamento donde dices que tenías esa complicidad con tu prima, con Helen, que era pues prácticamente hermana? ¿Y cómo era esa vida de colegio? Quiero que me cuentes todo porque era una vida que para nuestros hijos, inclusive escucharla, es difícil de entender porque almorzaban en casa. Correcto. Nosotros, esa fue la mejor época de mi infancia. Nosotros, cuando yo me mudo al Rambam para estar todas juntas, a mí me cambió la vida completamente. Y en el Rambam, nosotras, primero en el Moral y Luces, tuve muy buenas amigas que seguimos siendo amigas todavía. Hay muchas conectadas. Después les prometo agradecerles a todos que se hayan conectado conmigo, pero no puedo leer al mismo tiempo y hablar, ¿ok? Vamos a leer O después sea, los trato. mensajes, tranquila. Ok, Por aquí Marcos conectándose, dice el mejor cor- colegio. correcto. Entonces, yo paso del Moral y Luces, donde hice unas amistades todavía hasta ahorita, y aprendí muchísimo. Recuerdo mucho a la Mora Bajer, que me jalaba por la oreja y me arrastraba por todas las escaleras, ¿ok? Y recuerdo, o sea, muy, muy bello, muy bello el Colegio Moral y Luces. De ahí tengo dos amigas no dos, mentira, tengo muchas amigas muy queridas. Después hablo de mis dos socias, ¿ok? Y paso al Rambam y en el Rambam hago nuevas amigas que están conectadas, ya las vi por Pero ahí. algo Y, importante, porque la gente piensa que el ok, bullying es algo nuevo y el bullying no, no es nuevo. no, ok, vamos a contar esa partecita así por encima, ok. Yo en el Moral y Luces, desde chiquita era muy penosa, y sí fui buleada por algunas compañeras que hoy en día me río porque se los he dicho de adulta. Tú me buleabas, tú, ¿por qué? Por los lentes, ¿ok? Porque usaba lentes. Entonces, y yo era flaquita, penosita, etcétera. Entonces, bueno, eran fuertes. El Moral y Luces era un colegio fuerte. O, como decimos en venezolano, o te subías o te encaramabas. ¿Ok? Eso es un dicho que a mí me encanta. Entonces, claro, en ese momento no existía la palabra bullying. Yo no le contaba nada a mi mamá para no hacerla sufrir. Mm. Entonces, uno se lo contaba a sus amigas y te encompichabas con tus amigas. Pero era fuerte, era doloroso. Entonces, ¿qué pasa? En el Rambam no tuve eso. Yo no tuve eso en el Rambam. Fui muy bien recibida, tenía mis primas, eran mis compinches, y lo chévere era que el horario era que nosotros íbamos al colegio y nos buscaba el autobús, nos llevaba el autobús y almorzábamos en la casa. Yo vivía en el bulevar de Sabana Grande. Wow. ¿Ok? Y eso era, o sea, imagínate ir a la casa, comer, estar con tus padres, dormir, podías dormir y después te venía a buscar el colegio, el El gran autobús, café. perdón. El Gran Café, me acuerdo siempre de los Hare Krishna que pasaban por debajo de la casa cantando, a mí me daban un poquito de miedo, pero los churros en la Plaza Venezuela, los churros con chocolate, etcétera. Y por supuesto, Puerto Azul todos los fines de semana. Puerto Azul es parte de mi historia y de la historia de mi familia. ¿Recuerdas un Dodge Dart? Un Dodge Dart, sí, qué memoria. No, no, eres increíble, Tamara. Eres increíble. No, 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 eres una hormiga, te lo Es que juro, qué chévere. me encanta, Ok, porque yo hago la película. mi papá tenía un Dodge Dart y íbamos todos y mi tío Salvador también iba, íbamos toda la familia, cada quien en su carro. Mi tía tenía un Volkswagen, y todos íbamos y llevábamos la comida porque éramos kasher, Wow. ¿ok? Entonces mi abuela preparaba toda la comida. Y no solamente eso, sino que pescábamos en los muelles de Puerto Azul con mis primas Betty, Ruthie y Helen. Pescábamos y mi tío Salvador hacíamos la pesca,
recogíamos uvas de playa, ¿te acuerdas de esas plantas de esas? Claro, las uvitas de Puerto Azul. Correcto. Y hacía mermelada. Mi abuela hacía Wow. mermelada con las uvas de Puerto Azul. Y eso para mí son recuerdos que todavía tengo el olfato de eso, el recuerdo. Hay, Entonces, hay, hay un detalle importante porque me mencionabas que, bueno, tu mamá trabajó en Air France, pero aparte era una gran cocinera y cocía en casa. ¿Y qué hacías correcto. tú cuando comienza a florecer ese gusanito del arte en Silvia? ¿Cómo son esos inicios? Ok, primero mi mamá era, o sea, yo no le llego ni a los pies ahorita, pero ella cocinaba viendo las revistas Buen Hogar y Vanidades. Atrás habían unas recetas en la parte de atrás de las revistas y ella las hacía, practicaba. Mi abuela le enseñó también. Viene de familia, la cocina marroquí de ella, el cuscús, la uyama, el cordero, etcétera, etcétera. Y todos los Shabbat, mi mamá cocinaba en todas las fiestas, en Rosh Hashanah, en Kippur, en Sukkot. Y mi mamá también cosía. Entonces ella, en esas máquinas que le das con el pie. Entonces, mientras ella cosía, y mi tía Nelly también con ella juntas, y mi abuela, una cocinaba, la otra cosía, la otra, todas trabajaban en algo. Yo me Wow, sentaba debajo de los pies de mi mamá al lado y recortaba las revistas. Y ahí wow, empecé a hacer mis primeros collages. Pasaba wow. horas recortando las revistas. Y de ahí es que surge, yo creo que desde chiquita, pero quiero acotar de que después de que me hiciste averiguar y escarbar en mi genética, ¿ok? Tengo mucha familia muy handy, o sea, que hacen muchas cosas, en las trufas con chocolate, hacen muchas cosas, que me da risa Nos vas a lo que tener que dar puedo leer. recetas, Silvia. Sí, 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 sí. Y ella, yo hacíamos, hacían eso mientras ella lo hacía, o sea, hacía toda la cocida y todo eso, y lo pegaba y lo regalaba. Siempre se lo regalaba a alguien, como una tarjeta o como algo. Wow, Y de mis inicios empecé a averiguar, resulta que mi abuelo Jacob, parece que escribía unas cartas espectaculares, tenía una letra y la gente le mandaba a él con su letra escribir las cartas. Entonces por ahí viene mi parte de la escritura hebrea la que soy caligrafía, ahorita. que ya lo vamos a hablar, Correcto. en hebreo, las Después, letras en hebreo. correcto, todos mis tíos eran muy handy. Mi tío Salvador pintaba autodidacta. Él iba a Puerto Azul, se sentaba a pintar el muelle, agarraba unas flores y pintaba las flores. Mi tío Momi hizo un concurso en Marruecos de un dibujo, no sé bien los detalles, y ganó el concurso. Entonces, teníamos todo eso como que arraigado ya. Entonces, mis primas y yo, que yo digo mis primas porque yo me crié con mis primas, además de mis hermanos. Mis primas y yo todo el tiempo estamos haciendo manualidades, vidrio, cerámica, mix media, pintura, etcétera. Hablemos de las fichuelas, me dicen por ahí. Bueno, mi mamá cocinaba espectacular y todo era al ojo. Entonces ella hacía muchas cosas que ya cuando mis hijos y mis sobrinos empiezan a probar sus cosas y todo el mundo empieza ya a buscar las recetas de ella, pero ella te enseñaba la receta haciéndola ella. Ven a mi casa y yo te digo cómo se hace. ¿Ok? Porque ella usaba mucho el puño, un vasito, al ojo, un poquito, un pellizco, todo era de esa manera. Y por Y aquí pues, quieren que hables de la gola del también. gola, el gola es un ponqué de chocolate ¡Wow! que está nombrado por una compañera, ex compañera de mi mamá, que la vi hace poco tiempo, que se llama Gola. Y Gola le dio esa receta a mi mamá. Entonces mi mamá decía, esta receta es de Gola, porque ella le daba mérito a quien mérito eh, tenía. Entonces ella le llamaron a la torta Gola. Cuando mi mamá hacía Kippur, las cenas de Kippur, de Sukkot, de Rosh Hashanah, todas, la de Hanukkah, mi mamá preparaba un banquete y hacía diferentes ponqués, tortas, y hacía las filluelas, hacía el gola, el de poppy seeds, el de naranja, etcétera, etcétera. Hacía un banquete todos ¡Wow! los viernes y todas las fiestas. No sé,
Mi mamá, yo le digo la Mujer Maravilla porque ella trabajaba a tiempo completo Qué en el bonito. France y además hacía todas las cenas y todas las comidas de todas las costumbres de nosotros. Qué bonito, qué bonito. Mira, aquí no puedo dejar de leer este comentario porque me causa mucha gracia. Frimi diciendo, wow, justo estoy aquí haciendo las fichuelas, un ashkenazi ¿Viste? haciendo fichuelas, que es un detalle importante que quiero también resaltar porque es algo que nos dio nuestro querido colegio, el Moral y Luces, esa mezcla de orígenes, porque éramos una comunidad que se unió en un solo colegio donde el que venía de España, el sefaradí, y el que venía de Europa, pues con costumbres y comidas distintas se fusionaron en una sola. Y Correcto, pasa eso que dice Frimi, ¿no? Ashkenazis haciendo sí, fichuela y, correcto. Es que Frimi se casó con un sefardí y le tocó. y sefardíes Después voy a nombrar a haciendo. Frimi y a Shirley, que son mis socias de la vida. Después Me hablamos de ellas. encanta, Cuando me toque, cuando encanta. toque. Esa infancia, para seguir hablando de eso, que me parece divino, esa niña que crece en esa casa, ¿no? Llena de tantas cosas que suceden y te preguntas por tus primeros viajes, porque me pareció muy interesante el hecho de que más adelante, pues me decías que has hecho inclusive hoy en día, estás haciendo muchos cursos en Francia. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué Francia? Claro, Air France, tu madre, y esos viajes que comenzaste a hacer porque a tu papá no le gustaba viajar mucho y quien acompañaba a tu madre eras tú. Correcto. Eso fue una época de oro también. Mi mamá trabajaba en el France y ella tenía que hacer lo que llaman stage o unos cursos para ponerla en su oficina. Ella era secretaria ejecutiva y entonces ella tenía que ir casi que cada 2 meses o algo así, muy frecuentemente. Yo estaba en secundaria y en primaria también, y ella me llevaba a París esos días que ella iba a ese stage. Me llevaba a mí, no llevó a mis hermanos, no llevó a mi papá, me llevaba a mí. Entonces yo era la consentida de la familia. Entonces, primero ella nos hablaba en francés y entonces dominaba el francés, entonces para mí era muy fácil conseguir cursos. Yo quería estudiar en Francia Beaux-Arts, el arte en la escuela de Beaux-Arts en París. Por supuesto, no me dejaron. Entonces escogí arquitectura. Pero no te Y dejan, no te dejan por ser mujer. no sé si por ser mujer o por distanciarme, porque no es por la parte económica, porque mis padres, como te digo, ellos daban todo, todo para que tuviéramos lo mejor. La mejor ropa, el mejor colegio, las mejores salidas, los mejores eventos, pero como iban a mandar a la niña a París sola, no existía. Entonces también la arquitectura me gustaba y yo quería una carrera universitaria. En ese momento existía la Neumann, pero yo quería un título universitario. O sea, yo me lo autoexigí. Y independientemente de eso, estudiábamos inglés en el CBS, en las Mercedes, y estudiaba también francés para aprender a escribir, porque lo hablábamos, pero no lo escribíamos ni lo leíamos. Y así me fui formando, o sea, me formé como arquitecta. Pero antes de eso, te tocó viajar. Es que estos detalles me parecen tan Ok, ok. bellos. Te tocó viajar en esa época donde viajar era sinónimo de elegancia. Correcto. Uno Se viajaba viajaba, diferente. ok, viajábamos en Air France, todo el mundo viajaba impecable, con sus blazers, sus tacones, era elegante. O sea, Y te no, pasaban a primera clase de y vez en nos cuando. pasaban a primera clase. Y la mayoría de las veces. Fue la única vez que viajé en primera clase. Lo digo con mucho orgullo, no importa. Yo creo que hoy en día el hecho de viajar es muy distinto a antes. Existía Panam, Air France, Viasa, etcétera. Y era wow, viajar era así que lo más Y era, extraordinario. y era la época que creo que me dijiste que tu mamá sí lo voló, el Concorde. Air Sí, France tenía el Concorde. sí, ella voló una vez en Concorde y me acuerdo que ella comentó que era muy incómodo.
que era muy pequeño adentro. Qué, Entonces, qué sí, épocas, qué de verdad épocas. es Parece otra vida. increíble. Yo siento que es otra vida, totalmente. Increíble. Esa me encanta porque es importante, ¿no? Silvia estudia arquitectura en la Central, en la Universidad Central de Venezuela, y ese primer año no tenías carro. ¿Cómo ibas a Correcto, la universidad? correcto. Yo entré antes de cumplir 18 años a la central y mis amigas tenían carro, a veces me daban la cola, pero mi papá, habían dos formas de llegar a la universidad. Una, mi papá me llevaba la mayoría de las veces. Yo tenía que estar a las 7 de la mañana en mi primera clase y vivíamos en Las Palmas y mi papá me llevaba todos los días. Y otras veces nos movíamos en por puesto. Yo iba en por puesto a la universidad. Buenas épocas también. Igual a Hebraica, cuando íbamos a Hebraica, las actividades eh, eh, que íbamos en Hebraica, íbamos en por puesto. Yo buscaba a mi amiga Rebeca, Rebeca Serraf, la buscaba, su casa hacía parada con el por puesto y íbamos a Hebraica. ¿Ok? Así nos movíamos y éramos felices, independientes, nos dejaban solas. Caracas era un paraíso y no lo sabíamos. Y tu vida comunitaria, porque así como tus padres Sí, y tus hermanos, tú también hacías. correcto. Nosotros, yo empecé con el Kenashon, no sé si se acuerdan del Kenashon. Íbamos al Kenashon, hacíamos después del Kenashon, mucho tiempo después, íbamos a la Bene Brit. Eso tengo recuerdos así, era muy chiquita. Y después ya fue en Hebraica. En Hebraica todos los fines de semana. Íbamos a Hebraica y participábamos en diferentes actividades, siempre. Y yo desde chiquita, desde que creo que tengo 4 años, siempre tenía un rol de ser la profesora. Yo siempre quería ser la profesora. Si jugábamos muñecas, yo era la profesora. Si jugábamos con un rol cualquiera, yo asumía el rol de profesora. Increíble, increíble. Quiero que me cuentes porque son etapas en la vida que uno le cambian. Hablábamos del bullying, que hablábamos que te hacían mucho bullying con tus lentes, te llamaban cuatro ojos Correcto. Hormiga atómica, y me dijiste etcétera. que te cambió la vida cuando Eh, aparecieron los lentes de de contacto. contacto, sí, a los 14 años, yo no sé, en ese momento mi mamá me llevó en Chacaíto, donde está el drugstore, en Chacaíto, arriba había una óptica y me pone los lentes de contacto, los duros, eran insoportables, porque eran lentes duros, era como si te metieras dos piedras, una piedra en cada ojo. Entonces, bueno, pero eso yo veía muy bien y no usaba lentes, o sea, eso me abrió el mundo. Entonces, ese fue uno de mis grandes cambios. ¿Ok? Yo creo que todos los niños, todos los adolescentes, tenemos una parte de autoestima herida, todos, lo queramos reconocer o no lo queramos reconocer. Y eso lo tenemos que trabajar. Y ojalá y todo lo podamos trabajar antes de que sea muy tarde. Y a mí el apoyo mío de mis primas, de mis padres, de mi familia, de mis amigas, me ayudó muchísimo, independientemente de todos los cursos que yo haya hecho o lo que haya consultado. Entonces, yo creo que eso es parte del ser humano, de las vivencias y las experiencias del ser humano. Qué bonito, Silvia. Esa arquitecta, ¿te gradúas y te casas? ¿Cómo es esa parte de tu vida cuando empiezas a tener los niños? Y ese primer trabajo que también quiero que menciones con nuestra querida y adorada Sofía Inver en el Museo de Arte Contemporáneo. Correcto. Yo termino arquitectura y me caso con Eduardo Halfen y me voy a Boston porque él tenía que terminar su posgrado en BU, en BU, y nos vamos 6 meses mientras él está terminando su posgrado. Yo me meto en el museo, en el New England School of Art and Design y en el Museo de Boston a hacer cursos separados, uno de dibujo avanzado, el otro de aerografía y de otras materias de arte, todo relacionado con el arte. Estábamos Era espectacular, esa experiencia fue, yo decía, yo quiero quedarme forever aquí, porque yo lo que quería era seguir estudiando.
y todavía a mis 61 años quiero seguir estudiando. Pero nos devolvemos a Venezuela, obviamente, y tenemos, comenzamos a trabajar en Venezuela, ambos, Eduardo como ingeniero civil, yo como arquitecta, y ¿Dónde son tus inicios como arquitecta? yo comencé como dibujante antes de graduarme a trabajar con Ricardo Igliqui, que en paz descanse. Yo era dibujante en su oficina en La Arbolada, ¿ok? Y ahí trabajé como dibujante, o sea, como para agarrar experiencia. Em, Tengo como un mishmash ahí en mi cabeza. Puede ser que diga las cosas un poquito en desorden, pero yo comencé así como dibujante y eh, hicimos, trabajé en Mobilier como diseñadora de muebles también y me asocio con, yo estudié con Shirley Becker, Shirley Somstein de Becker, y con Frimi Garzón. Estudiamos juntas toda la carrera de arquitectura, con Carla, también mi amiga, y estudiamos arquitectura y nos hicimos socias, nosotras tres. Nos llamábamos Arquitectura Criterio, en Altamira, ¿ok? Teníamos un espacio pequeño en la oficina de Eduardo y ahí comenzamos a trabajar juntas las tres. Y fue El una trío experiencia, dinámico. el trío dinámico. Me acuerdo que Boris Fincheltub, que era socio de Eduardo, es socio de Eduardo, nos comentó, siempre nos reímos de eso, que ella que nos llamaba arquitectura cretinas, porque él siempre nos tenía que echar broma. Entonces, pero la pasamos muy bien, fue espectacular y empezamos a tener hijos. Cada una empezamos a tener hijos, se nos empezó a complicar la vida y no a complicar, a llenar la vida, porque no se dice complicar. Ya no podíamos, cada una empezó como por su lado, pero siempre seguimos juntas. Más adelante, o sea, después te digo ese paréntesis, más adelante volvimos a ser socias otra vez y abrimos una piñatería en El Atillo, en un local en El Wow. Atillo. Por aquí Entonces, dicen el trío más creativo y talentoso. eso lo dijo Frimio Sirli, una de las dos. No, Sarita, Sarita, lo Sarita, delante los dos. Sarita, hola Sarita. Me Es- encanta. Entonces Y armamos una piñatería espectacular y la pasamos buenísimo. Cada una tenía su rol y fue espectacular. Y, y ahorita, hoy en día, seguimos siendo muy amigas las tres y Frimi es alumna mía, me encanta. ¿ok? Que después vamos a hablar de esa parte. Me encanta. Para seguir con esa cronología, pues nacen tus hijos, a Ok, quienes se te iluminan los ojos cada vez que hablas de ellos, los dos ingenieros, correcto, siguieron el camino de su padre, correcto. aunque Yo por lo ahí llamo mis tienen dos algo de luces, creatividad de Silvia, ¿no? correcto. Yo lo llamo mis luces, nacen mis dos luces, ¿ok? Eric Halfen y Andrés Halfen. Y nace primero Eric, Eric es mayor, se llevan 3 años y medio. Y yo trabajé mientras tenía a Eric, siempre trabajé, aunque tuve mis hijos, siempre trabajé. En Venezuela teníamos ayuda, que por cierto, para mí es muy importante nombrar a mi Chiqui. Chiqui es la persona que crió a mis hijos, ¿ok? Porque ella es como una segunda madre para mis hijos. Qué bonito. Ella está conectada por ahí, ella vive en Venezuela, la extrañamos mucho. Y Chiqui me ayuda mucho, porque yo podía ir, yo trabajaba en Mobilier, en el Museo de Arte Contemporáneo, ahora te explico lo del museo, y eso nos ayuda muchísimo, cosa que no pasa aquí en Estados Unidos. Aquí nos toca a las abuelas ayudar mucho a nuestros hijos. Y con eso podemos trabajar, trabajamos ambos, Eduardo trabaja, yo trabajo, Eduardo como ingeniero, y yo empecé a trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver como diseñadora, no como arquitecta. Porque yo digo que la arquitectura me dio a mí, es Mm. como una carrera multifuncional. La arquitectura te abre
muchísimo, no es solo arquitectura. Entonces, es como esa herramienta que tiene multifunción, ¿ok? Que puedes hacer todo con la arquitectura. Yo podía ser ingeniera, aunque nos peleáramos los ingenieros y los arquitectos, puede ser arquitecto, puede ser diseñador, decoradora, artista, te abre muchos, muchos campos. Es muy importante lo que dices, porque sobre todo para los jóvenes que nos escuchan, el entender que una carrera pues es simplemente una amplitud de conocimiento, pero eso no te limita a trabajar en lo que te gradúas, sino que te permite hacer muchas cosas. Yo conozco muchas personas que no se dedican a su profesión, pero sin embargo los ayudó a triunfar en la vida en otras ramas. Correcto. Médicos que son chefs, ¿cuántos uno no conoce? O médicos que son músicos. Es así. Y tú, pues bien lo dices, estudiaste arquitectura, pero tu rama del dibujo, del diseño y de ser profesora y dar clases fue lo que te llamó. Me encanta. ¿Cómo llegas al Museo de Arte Contemporáneo? Ok, la Mora Julia, que todos la conocen, fue la que habló con Sofía Inver y le dijo, tengo a alguien que debes de, o sea, me recomendó, ella hizo mi entrada. Yo le debo mucho a la Mora Julia, ella fue mi mentora desde chiquita, fue mora mía de muy chiquita y ella siempre alabó mucho mi talento y ella me apoyó, me ayudó. Entonces, ella fue la que habló con Sofía Inver y me hicieron la entrevista. Y cuando me hacen la entrevista, yo de verdad era bastante joven y me entrevista Sofía, entro a la oficina de Sofía Inver, me siento nerviosísima y la veo, ella estaba hablando como por 6 teléfonos al mismo tiempo, hablaba en ruso, después hablaba en francés, después hablaba en inglés, o sea, hablaba en varios idiomas al mismo tiempo. Yo estaba así en shock y yo decía, ¿qué hago yo aquí? O sea, entonces ella, después de que termina su llamada, sus conferencias internacionales, me pregunta, bueno, yo me imagino que tú sabes manejar la computadora, acababan de salir las Macintosh y todos estos programas, estaba muy recién y yo le digo, sí, 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 yo lo domino bastante bien. Sí, 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 me entrevista, todo perfecto, ¿qué hablas tú? Bueno, yo hablo inglés, yo hablo francés, hablo español, tal. El currículum empiezas mañana. Yo llego a mi casa corriendo, llamo a mi esposo, Eduardo, y le digo, Eduardo, tráeme una computadora, enséñame cómo prenderla. Yo no sabía ni prender una computadora, ¿ok? No sabía ni por dónde se prendía. Y Lo para poner hago, en contexto, creo que es importante la gente que nos escucha. Estamos hablando año 89, que era más o menos cuando sale la Macintosh por ahí, y era una computadora, pues, sí, de colores, habían grande, 4 colores, exacto, eran, la verde, morada, azul. ajá, y naranja. Correcto. Ya habían salido otras más cuadraditas, o sea, la cuadradita, después salieron esas. Entonces, Eduardo me ayudó mucho en ese sentido, me explicó, me dio, porque la parte matemática de ingeniería era de Eduardo, la parte creativa era de mi lado. Entonces había un buen complemento ahí. Y cuando llego a la casa y contrato a una de mis asistentes del museo, que era una muchacha muy jovencita que manejaba el Claris Work, que era como el Photoshop de hoy en día, como el Wow. Illustrator y el Photoshop de hoy en día. Entonces ella la contrato por hora, viene a mi casa y me da mis clases. Entonces yo llego el siguiente día y prendo mi computadora como si fuese una experta Wow. y, y logré hacer mucho, mucho trabajo ahí en el museo. Me hablabas un libro que pusiste, Sí, fue un libro de autoría de Sofía Inver. Yo lo que sí, hice fue completarlo, la portada, etcétera, que se llama psicología. Psicología, Análisis, Psicología del Diseño, Wow. ¿ok? Del arte, Psicología y Análisis del Diseño y el Arte. Eso es que fue hace tanto tiempo. Me acuerdo que la oficina era puras mujeres, no había un solo hombre en la oficina del Museo de Arte Contemporáneo, en el sótano del Parque Central. Éramos muchas Ah, mujeres. vale la pena recordarlo porque
hacer honor a quien honor merece y lo que hizo Sofía con ese Museo de Arte Contemporáneo es invaluable. Y gracias, correcto. Adriana, si nos escucha y en algún momento por mantenerlo vivo y por seguir pues su Sí. legado, ¿no? Adriana Meneses. Me encanta. Hablando de esta fase tuya, ¿no? Donde estás Ujú. trabajando en el museo, Mobilier, pero ese gusanito tuyo de querer dar clases. Ok, Y cómo para volver con estas chicas, ¿no? Donde ok. Incluso yo vivía en Balmoral, en Caracas, estaba con mis dos hijos y eh, me asocio no, empiezo a dar clases en mi casa a mis sobrinos. Les doy clases de manualidades porque yo preparaba todas sus piñatas, todas las cosas las hacía yo a mano. Entonces decido darles clases a mis sobrinos, a mis pero ahí vecinos. renuncias a tu trabajo formal No, cuando no, no, decides no, no, o no, yo, haces todo yo en seguía paralelo. trabajando, Ok. yo seguía trabajando. En algún momento dejé de trabajar, no me acuerdo bien en qué mes, en qué momento, pero en algún momento ya no trabajaba y hago estas clases en mi casa, ¿ok? Clases de, Este, de manualidades, de cómo hacer cajitas, cómo dibujar una cara, cómo hacer cosas con tape, manualidades. Y empiezo y llamo a Shirley, le digo, Shirley, ¿me quieres ayudar a hacer esto juntas? Vamos a hacer esto juntas. Sí, 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 tal. Y lo que hacemos, vamos a la sala de fiesta de Balmoral. Y tenemos como 12 niñas o 15 niñas, ya no me acuerdo cuántas. Alquilamos la sala de Balmoral porque ya no cabía en mi casa. Y empezamos a dar clases hasta que nos sacan. Le dimos clases a hembras y a varones. Y nos iba espectacular. Después de claro, eso, porque estabas haciéndolo en la sala de fiestas de un edificio, no pagabas renta, no pagabas nada. bueno, pagábamos una cosita, un fee ahí, pero era por el tamaño. Después nos sacaron porque no era legal hacer eso. Y ahí empezó todo, de ahí empezó todo. Y Los niños fueron conejillos de India de ustedes. sí, mis sobrinos, todos mis sobrinos, Dani, Stevie, Denise Flash también, todos mis sobrinos fueron conejillos de India. Y de ahí pasó a dar clases a Hebraica, en el Centro Cultural Hebraica, ¿ok? Gonzalo Benaín Pinto. Y soy profesora de arte y ahí empieza mi crecimiento como profesora, ¿ok? Más formal, pues, más formal. Y se llenaban los talleres, fue una época espectacular. Hacíamos unas exposiciones bellísimas. Tuve mucho apoyo de la familia Benaim, mucho apoyo de Anabela Glillansky, que en ese momento ella trabajaba en Hebraica, en la directiva de Hebraica, y fue una época muy bonita. También trabajé en el colegio dando clases de diseño gráfico. En el colegio, en Hebraica, no duré mucho, duré creo que un par de años, este, y porque me gustaba más, ahí daba diseño gráfico, me gustaba más la parte del arte, no tanto, o sea, una combinación. Entonces, eh, ahí tengo Háblame como de miel y canela. miel ¿Cuándo canela. viene miel y Ok. canela? Entonces, llego un momento, sigo todavía dando clases así como repartidas y decido que voy a abrir, no, de que quiero estudiar más computación. Yo necesitaba meterme más en la parte tecnológica. ¿Y qué hago? Me meto en el Instituto de Diseño de Caracas, Año para más o menos ponernos en contexto, 2000, 2000 algo, 2001, 2002, algo así, 2003, no me acuerdo bien. 2002 puede ser, ¿ok? 2001, no, 2000 algo, ¿ok? 2000. Ajá. Y me meto en el Instituto de Diseño de Caracas, me validan muchas materias porque yo era arquitecto, porque yo quería solamente hacer eso y casi terminando diseño gráfico, se me acerca el director del instituto, Freddy Balsa, que después fue mi futuro esposo,
se me acerca y me dice, yo quiero que tú des clases de ciencias de la visión. Le digo, bueno, Wow. no he terminado de estudiar, no importa. Tú estás preparada, tú eres arquitecto, yo quiero que tú des clases de ciencia de la visión. Era la materia filtro del Instituto de Diseño de Caracas. Y bueno, empecé a dar clases ahí y di bastantes años ahí. Después de eso salgo del instituto y abro en miel y canela. Dije que ya necesitaba ser yo mi propia jefa, que yo ya no, yo necesitaba independencia para hacer lo que yo quería hacer con mi estilo y mis valores. Y abro en miel y canela. Miel y canela es una casa que me abrió las puertas. Primero empecé con un local muy pequeño, que por cierto era de, bueno, ahorita ya se me fue el nombre ahorita, de Orlando Urdaneta. Ah, Ese wow. local era de Orlando Urdaneta. Y él se fue de Venezuela por razones obvias y el local me lo ofreció Águeda Hernández, que era mi jefa directa en el Museo Sofía Inberg. Entonces ella me conocía, vente, vente para acá, vente para acá. Por eso es que digo que las relaciones son muy importantes cuando tienes bonitas relaciones, el universo se encarga de que te lleguen esas oportunidades. Y abro Miel y Canela, un local pequeño, y Miel empiezo y a dar... canela, ¿por qué le pones tú el No, 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 la casa nombre? se llamaba así. Eso La era una casa se llamaba casa Miel y que tenía Canela. una Ah, galería wow. de de las compañeras. Había una galería que era, que venía, que su inicio, su origen venía del Museo de Arte Contemporáneo. Había un comedor, había una joyería, una platería, había una tienda de carteras, por cierto, de Mary Meir. Había muchos locales, era divino, era un local muy bello en Los Palos Grandes, y ahí abro Triarte Estudio y doy clases a niños, empiezo con los niños, pero empiezo a tener demandas de las mamás de los niños. Entonces abro niños y adultos, niños, adolescentes y adultos, y empiezo a tener demanda para preparar portafolios. La gente quería las niñas querían preparar portafolios para entrar a las universidades. Y abro diferentes grupos, clases particulares, grupos, empieza a florecer todo muy rápido. Y llegamos hasta ahorita, hasta aquí. Pero antes de llegar aquí, eh, Claro, porque en ese momento tus hijos ya estaban estudiando afuera. mis hijos, cuando mis hijos se vienen aquí cuando la cosa se puso muy mal en Caracas. Yo sí, yo seguía con mi taller, con miel y canela, y ellos se vienen a Estados Unidos solos, ¿ok? Eric se fue en la mitad de la carrera, Eric me corrige si me equivoco, en la mitad de la carrera en la metropolitana, y Andrés se viene a iniciar su carrera aquí, después. Entonces, vinieron en diferentes momentos, pero todos terminan estudiando aquí por la inseguridad que hay en Venezuela. Y finalmente, pues tú decides igualmente Sí, después migrar. de todo, ya decido, digo, ¿sabes qué? Hora de irse. Cerré miel y canela con mucho dolor y me vengo a Miami y decido, Silvia, antes de entrar a Miami, tu hermano, creo que pidió que recuerdes o cuentes la historia de Morrocoy. Entonces, no sé si recuerdas de qué se trata, pero ay, cuéntame no, eso rapidito. muchos años, ok, vivimos mucho, eso es verdad. Morrocoy marca mucho mi vida. Morrocoy fue, íbamos casi todos los fines de semana que no íbamos a Puerto Azul, íbamos a Morrocoy. Bueno, es que Para Morrocoy nuestra fue mucho audiencia que después. nos escucha, Morrocoy es nuestro paraíso de playas, algo pues inimaginable que tenemos a 2 horas de Caracas, un poquito Tres más, horas. tres Sí. horas. Y Morrocoy era extraordinario. Ahí compartí con Bebel. Bebel es mi cuñada, Bebel y Sammy y Alan, que Alan nació, es el primer hijo de Sammy, y compartimos momentos espectaculares. Espectaculares. Morrocoy es inolvidable.
Pero como dije desde el principio, pido disculpas si se me pasa algo, porque es muy largo y no puede durar 8 horas esto. No, para esos detalles es bonito traerlos, más cuando tu hermano le suena, ¿no? Se recuerda de esos momentos. Vienes a Miami y estás viviendo en Palm Beach y por Llego un a tiempo no Miami, trabajas. cuando yo llego a Miami, estaba casada con Freddy Balsa y llegamos a vivir en West Palm Beach. No trabajo, ahí no trabajo. Pero le comento a mis alumnas, o sea, la gente se enteró y empiezan a venir alumnas a Palm Beach. Se echaban 1 hora de camino para venir a mi casa a recibir clases. Sin tren. No sin tren. La mamá las llevaba y las traía, que es peor todavía porque eran menores de edad. Entonces, eso para mí yo decía, no, yo tengo que hacer algo con esto. No es justo para las mamás hacerles esto. Y me encuentro en uno de los eventos familiares. Estábamos en un evento familiar, no recuerdo cuál bien, cuál fue. Me encuentro a Stephanie Halfen, Stephanie Dorenbusch de Halfen, se sienta al lado mío y me dice, Silvia, yo quiero que tú le des clases a mis hijas y hay muchas niñas, yo te consigo un grupo, tal, lo tienes que dar aquí en Wow. Miami, yo te voy a conseguir una casa. Y dicho y hecho, Stephanie me consiguió la casa donde doy ahorita este taller, me la consiguió ella. Me contaba fuera de cámara y quiero por favor que lo recalques porque justo alguien de la audiencia puso que se recuerdan de el impresionante Araguaney de la casa en Caracas, Sí, de seguro Miel fue y Patti la que Canela. lo puso. Sí, Sí, ¿verdad? Ok, después quiero también nombrar a Patti. y cómo los árboles pues te llaman. Correcto, porque los árboles es parte de mi vida, por eso se llama Triarte Studio. Había un araguaney, uno de los araguaneyes más impresionantes, florecían en esa casa Miel y Canela, y la casa que me consiguió Stephanie fue gracias a los árboles que tenía. Yo tengo 2 mangos, 2 aguacates y un níspero. ¿Ok? Y cuando yo vi eso, yo dije, ok, yo tumbo la casa, pero me quedo con los árboles. Wow. Y si el árbol para mí tiene un significado cabalístico muy importante. Por eso lo quería acotar, porque me pareció genial. Y esa sincronicidad de la vida, ¿no? Como Sí, uno llama, Stephanie te consigue esa casa y esa casa es para ti. correcto. Entonces, eso sí se lo debo a Stephanie, ella me lo consiguió, hizo cita, se movió, ella se movió sola, sin yo pedirle nada. Y yo, ok, vamos a comprar, vamos, entonces intercambié mi casa de Venezuela por este taller. Y Y me ahí, mencionabas algo, perdón, algo importante que lo tengo anotado de esas notas que hice cuando tuve la pre-entrevista, que me dijiste, me gusta vivir y trabajar en el mismo lugar. sí, sí, bueno, como buena, Interesante. sí, a mí me encanta mi taller casa, ¿ok? Yo le pongo todo lo que está en mí, tengo la dicha de poder hacerlo, de vivir en mi propio trabajo, porque para mí no es un trabajo. O sea, yo tengo la dicha, la suerte, llámalo, lo pueden llamar como sea, no importa, la bendición de hacer lo que me gusta. Cuando yo empecé a seguir mi corazón y dejar de pensar en que tengo que ganar dinero, tengo que mantener, tengo que cubrir gastos y empiezas a hacer lo que te gusta y ayudar a otras personas a hacer lo que les gusta, todo lo demás viene solo. Viene con mucho trabajo. Viene con mucho trabajo, mucha dedicación. Yo siempre a mis alumnas les digo que en Triart yo sigo las 3 P, que es perseverancia, paciencia y pasión. Si tú haces las cosas con pasión y perseveras y sigues y no importa, un día te caíste, te vuelves a levantar, te caíste, te vuelves a levantar. Y lo haces todos los días. Yo me levanto, no hay un solo día que yo no agarre un lápiz y dibuje. Yo más que hablar, yo prefiero ir dibujándote lo que te quiero explicar. Si tú Qué haces eso bonito. todos los días y lo haces de corazón, con pasión, vas a lograr lo que quieras en tu vida. Qué bonito, me Junto, encanta. junto a los valores
que me dio el judaísmo a través de mi familia y mis padres, porque, y yo las estoy retomando más ahorita. Yo ahorita estoy mucho más eh, inmersa a través de la caligrafía de hebreo al judaísmo que cuando era más pequeña. Vamos a llegar ahí, pero quiero seguir rescatando detalles porque es increíble como la misma vida te va hilando tu propio camino. Y este Tree Art Studio no es casualidad, porque volvemos al tema de los árboles y que cuando quieres registrar el nombre, pues no lo puedes registrar como estaba en Venezuela y termina siendo tree, que es árbol en inglés. Correcto. Sí, antes era Tri de tres, porque yo daba dibujo, pintura y collage. Entonces se llamaba Tri Art Studio. Cuando llego aquí para registrarlo, ya existía esa compañía de repuestos, no sé de qué es. Y digo, bueno, yo quiero que se siga llamando igual. Y digo, claro, Tri de árbol. Wow. Entonces le doy el nombre. Y quiero hacer un paréntesis ahorita antes de que pasemos a mi taller, que yo tuve una época muy conectada con la parte de meditación y cábala. Ahí conozco a Susana, a Lily Monk, a mucha gente, a Daily Lucy, mucha gente conectada con esa parte de meditación y conozco a María Elena. María Elena, yo le digo mi sister, es una de mis maestras espirituales, vamos a decir así, que me ayudó mucho a ese crecimiento personal. Y la nombro porque fue parte de mi crecimiento realmente. Yo sé que ella está conectada aquí, o estuvo conectada, no sé, está, creo que todavía está, y son cosas que o a uno se le pueden, a mí se me puede olvidar, pero no se me olvida adentro. Se me puede Wow. olvidar en el video, en una presentación, en una clase, pero todas estas personas que me ayudaron a mi crecimiento las tengo aquí adentro. Son tus maestros y al final la Correcto, vida en sí es una universidad. Y como tú correcto. bien lo dices, no dejamos nunca de aprender. No. Y otra cosa que también me están enseñando mucho ahora, y tengo que decirlo, así a viva voz, son mis nietos. Para mí, mis nietos creo que están conectados, son chiquiticos, son chiquitos, tienen 7, 4 y 2, ¿ok? Son las extensiones de luces de mis dos hijos, ¿ok? Y de mis padres. Entonces es así como que la misma luz y hay otras lucecitas. Qué bonito. Y cuando yo les enseño a ellos a dibujar, lo agarran rápido. Entonces yo les echo broma y les digo, lo tienen en los genes, lo tienen en los genes. Aquí está conectada María Elena Barrios, y te dice que generosa eres, cis de mi corazón. Sí. Me fascina. Quiero, Mira, ahí está mi Esi está conectado, ay, mi tan rey bello, y mi comiendo Siena. cereal. Y los tres dibujan bello, la de 2 años, dibuja espectacular también, 2 años. Y Siena también. Y Esi va a ser Picasso, mejor que Picasso. Me encanta. Quiero dedicarle un tiempo importante Ok, a esto que estás haciendo hoy hoy. aquí en Miami y es la razón por la cual yo me atreví a pedirte que quería contar tu historia. No sé si me permiten dar el nombre, si por ahí me escuchan y me dan permiso, lo puedo decir, pero esta persona con quien yo me encontré, que literal le dije, qué bonita estás, qué bien te ves, y lo repito, le pregunté, ¿qué te hiciste? Pensando que me iba a decir una cirugía, y me dijo, estoy tomando clases con Silvia. Ese cambio, porque obviamente tuviste, que quiero también que me lo cuentes, te voy a poner en contexto para pedirte que me hagas como una capitulación de cosas Ujú. que quiero contar. El tema de cómo al final decides ya no darle a niños, sino que te cambias a darle clases a adultos, y cómo la Silvia curiosa y la Silvia que quiere seguir aprendiendo, pues sigue en esa búsqueda y trae estas cosas tan interesantes de las cuales ya estás dando clases en una que es en Centangle y estás aprendiendo para poder entonces integrarlo a lo que tú quieres
dar en tu concepto, porque creo que es así como lo entiendo, tu concepto del arte y tu concepto de enseñanza, con esas letras que están allá atrás, que es la caligrafía Sí. en letras en hebreo, que tiene también muchísimo significado. Rescato cosas aquí que escribí de ti, que dice, mi técnica y lo que yo enseño es todo lo que he aprendido en la vida y lo que sigo aprendiendo. Me atrevo a agregar. Y estas cosas me encantan. Así que, por favor, detállanos todo Ok, esto que estás haciendo porque quiero que entren en la página, por favor. Es Tree Art Studio, si alguien la puede colocar. Treeartstudio.com es una página bellísima, bellísima. Quiero que inclusive busquen y lean cómo Silvia se define, que me encanta, y todo lo que hace y esas fotografías que nos llevan a wow, a un mundo sin fin donde aprendemos lo que tú mencionaste de esa autoestima que es tan importante. correcto. Bueno, primero, eh, yo soy una alumna insaciable, o sea, yo no existe un día que yo no lea o averigüe algo o tenga un curso o un tutorial, siempre estoy curioseando. Eso lo heredé de mi padre, mi papá era un lector, era un ratón de biblioteca, leía mucho y él nos enseñó con ese ejemplo. Y, y yo comienzo, abro mi taller aquí, ¿ok? Abro el taller acá con 2 alumnos, 5 alumnos, 10 alumnos, empieza a regarse la voz, todo era a viva voz, el Instagram no estaba tan, era todo por de boca en boca. Y empiezo a darle clases a los niños y después, hace 2 años, le doy clases a los niños, el taller está full, un éxito espectacular, pero yo siento que necesito un cambio. Yo no me puedo quedar estática haciendo lo mismo siempre. Siempre dentro del arte y la creatividad, pero necesito esos cambios, ¿ok? Y Y él, también, Silvia, quiero que lo cuentes porque me parece muy importante adaptarse a las culturas y a donde sí, vivimos. Tenías un tema también con los horarios. correcto. Los horarios aquí de los niños comenzaban, o sea, ellos podían venir a partir de las 4 de la tarde, las mamás los tenían que llevar y traer, no era como en Venezuela con esa comodidad que teníamos, pero hay mucha demanda de los niños de querer tener clases de arte. Y le di clases a niños desde 4 años hasta portafolio, pues hasta 18 años. Y paralelamente, las mamás de los alumnos también me piden clases. Y hago lo mismo que hice en Miel y Canela, pero aquí en Miami. No fui creciendo poco a poco y después de muchos años decido hacer un cambio y digo, ok, voy a dejar a los niños con mucho dolor y me voy a dedicar a los adultos, Wow. ¿ok? Yo creo que cuando uno hace esos cambios, uno más lo hace por necesidad de uno mismo, ¿ok? Entonces, yo digo, vamos a darle a los adultos, pero vamos a darles diferente. O sea, tiene que haber algo distinto, algo creativo, algo nuevo. Y empiezo a dar todos mis talleres, se llenan todos los talleres y vuelvo otra vez, necesito algo nuevo, otra cosa. Siempre estoy buscando algo original, algo que no sea más de lo mismo. Y viene el COVID. Pero antes del COVID yo había hecho un curso que se llama Centangle. ¿Cómo encuentro Centangle? En todas mis búsquedas hice Photoshop, Illustrator, cursos de todo tipo, de crecimiento personal, y consigo Centangle. Yo, ¿qué es Centangle? ¿Qué es esto? Ay, me gusta, me gusta. Y abren una certificación en Boston, en las afueras de Boston, en Providence, de 4 días. Y me meto. Eso fue antes del COVID. Me meto. Yo hice ese curso de Centangle y que es una metodología, es una filosofía que enseña el dibujo a través de repetición de patrones y de la meditación. Consigo eso y digo, cambió mi vida. O sea, yo cambió mi vida, ya yo no voy a hacer más lo que estoy haciendo, voy a hacer solo Centangle. Wow. Porque me rompió esa estructura rígida de la arquitectura, ¿ok? Wow. Porque el Centangle es muy orgánico y está ligado a la meditación, al ver, a ver hacia adentro de uno. No es hacia afuera, sino es hacia adentro. Entonces,
empiezo a hacer todo lo que había en las redes, me pongo, me preparo, empiezo a abrir los cursos de Centangle y se empieza otra vez a llenar. ¿Y qué pasa? Que esos grupos de Centangle se volvieron mi familia, porque se unieron como grupos. Cada grupo tiene yo le digo que cada grupo de cada horario tiene su personalidad, pero se empieza a convertir, empecé con mucha gente joven, se quedaron, la gente joven se quedó, pero empiezan a venir las mamás de esas personas o las abuelas de esas personas. Aquí hay una abuela que viene, las abuelas también, Correcto. nuestra Se querida metieron o Nora. sea, yo tenía alumnas mías de Caracas, mamás de mis alumnas y abuelas de mis alumnas. Tengo. O sea, tengo varias generaciones. Y empiezo, yo ya crecí un poquito más, maduré un poco más de cuando daba las clases de joven. Y digo, ¿sabes qué? Este Centangle lo tengo que unir con el arte, por eso se llama Centangle Art, y lo tengo que unir con mi parte espiritual, con mi parte cabalística, ¿ok? Tengo que unir las tres, esa soy yo. Y yo no puedo recibir, recibir, recibir sin dar, sin dar. Yo tengo que entregar todo y vaciarme. Entonces, las uno, las tres, y empiezo a hacer mis clases. Yo empiezo mi clase con una reflexión y en todas las clases hay una persona que habla de su vida y compartimos Wow. todo, risas, llanto, experiencias, todo. Inclusive, quiero nombrar, tengo un solo alumno hombre, no voy a decir el nombre porque no pedí permiso, ¿ok? Si él quiere y está conectado, o su esposa, no importa. Pero él, yo estaba muy emocionada que tenía hombres en el taller y no saben, o sea, si él falta, la clase no sirve. Nosotros, si él no Es el viene, yin y la clase no es el la yin y el misma. yang. ¿Cómo? El yin y el yang. Correcto, Necesitas el equilibrio. correcto. Y se mete, esta persona y lo disfrutamos. Entonces, que me da risa porque él planifica sus viajes alrededor de ese día. Todas mis alumnas planifican sus viajes alrededor del día que les toca las clases. Y eso Mira, para aquí mí dice es que un honor. sí está conectado. No sé si te da permiso de mencionarlo. Bueno, si él quiere que ponga la manita así. Ok, lo queremos mucho, le tenemos mucho aprecio a él y a toda su familia, a él y a toda la familia. Me has contado De, inclusive que la gente hace sus viajes en torno al día que tiene la clase para no perderla. correcto, me lo dicen, ellos me lo dicen, entonces a mí me da mucha alegría, eso me llena mucho el corazón. Sí te da Entonces, permiso. ok, levanta la mano, pues, levanta la mano, levanta la Dijo que mano. sí, dijo que sí. Ah, es que yo no lo veo, yo no veo lo. Dijo que Ok. sí. Bueno, nuestro querido Mauricio Lugarten. Le tenemos un gran cariño y es un artista espectacular. O sea, es una cosa que tiene una imaginación y él es ingeniero. Entonces, eh, bueno, imagínate, nos entrega esa parte analítica en Wow. el arte y no, nos nutre mucho a todas. Quiero, Mija, Silvia, porque creo que también hay cosas como palabras de personas que van a las clases que de repente se quedan paralizadas y empiezan a decir, no sí, puedo, esto no es para mí, esto no lo sé hacer. ¿Y cómo tú conviertes esos no en sí? ok. Al principio, porque uno tiene que también decir la verdad, siempre, ¿verdad? Al principio yo me ponía brava, pero ¿por qué es tan negativa esta persona? ¿Por qué empiezan sus frases con no? No, pero yo, pero, o no, o pero, o no, o pero. Entonces yo decía, no, 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 yo no me puedo poner brava. O sea, yo tengo que entender y ver qué es lo que pasa. Indago, estudio un poquito más la esencia del ser humano y me pongo en el lugar de ellas. Yo me pongo en el lugar de ellas y digo, ok, Silvia, ellas no son las profesoras, ellas son alumnas, vienen aquí a nutrirse. Entonces yo les digo siempre esto. ¿Tú confías en mí? Ellas me dicen, sí. Ok, entonces manos a la obra. Vamos a hacerlo paso a paso, un paso a la vez. Y utilizo la respiración para eso. Y Wow. utilizo todas las frases que se me ocurran a mí de la cábala, se los digo.
todo lo que me venga de todo lo que yo he aprendido, se los transmito. Y, y cada una tiene como un sello, como una huella digital. Y yo les respeto porque es creatividad. Entonces, lo que haga cada una, siempre les pido no se comparen, no importa lo que haga su compañera. Lo más importante es que miren hacia ustedes, su trabajo, hacia adentro. Entonces, poco a poco, eso es un trabajo así de hormiguita, de hormiguita, de hormiguita. Y por supuesto tenemos grupos de WhatsApp donde ellas las puedo corregir, además de presencial, porque las clases a veces son online. Entonces, es un poquito de darles lo que me ha ayudado a mí a crecer. Entonces, si yo les doy lo que a mí me ha ayudado, a ellas les va a ayudar también. Si lo quieren al recibirlo, pues, al recibirlo. Wow, qué belleza, Silvia. Y en ese constante aprendizaje, quiero que me cuentes en qué está Silvia ahorita con esto de las letras. Ok, las letras es, yo mientras estábamos en el COVID, yo quería aprender a escribir en hebreo de los libros, en el hebreo de la Biblia, de los libros. Y tuve muchas puertas cerradas, nadie me contestaba, de los grandes artistas, no tuve una apertura ahí muy fácil. Y consigo en una página en francés donde enseñan en París. Y yo, buenísimo, una excusa París. para irme a París. Conozco a un profesor en París, él le mando un email y le digo, mira, yo quiero tal, sí, tienes que venir a París. Ok, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? O sea, yo quería salir corriendo. Mientras tanto, mando a comprar todos los libros de letras en hebreo, de cábala, de gematría, etcétera. Los mando a traer de México. Le pido a mi amiga Anita, que también la quiero mucho, que es mi profesora de Shiur, mi profesora de judaísmo. Ella me consigue también unos libros en México. Empiezo a buscar por todo, empiezo ya a moverme en esa parte y a practicar yo sola, con mis plumas de caligrafía. Voy a París, hago mi primer curso, fue en Joigny, no fue en París, en las afueras de París, y hago un curso de letras, de las 22 letras en hebreo, y me enamoré otra vez. Dije, ok, esto con Centangel y arte, esa va a ser mi fórmula de la vida, por Wow. ahora, por ahora. Y ya empiezo a darle un poco más duro. Estoy preparando un curso de caligrafía relacionada con el arte. No estoy preparada cabalísticamente para dar en mucha profundidad, pero voy a hacer lo máximo que esté en mi haber. Y lo voy a preparar, pronto va a salir, todavía no está listo. ¿Puedes mostrar las letras? ¿Puedes sacar uno de esos cuadros que tienes, por favor, y Sí, enseñárselo nuestra sí, 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 audiencia? sí. Bueno, esta es una de las Wow. letras en gigante, ¿no? Un Aleph. La Aleph, sí, una de las letras primordiales, porque las letras no son solamente letras, o sea, son energías, o sea, Mm. son energía, son sonidos, tienen significado, tienen numerología, pero yo tengo una conexión muy, este, Qué bonito para que, llamen, a ver, wow. yo tengo una conexión muy especial, inexplicable, con esa belleza de las letras en hebreo. Silvia, sigue, se puede decir que tú sigues en tu búsqueda Siempre. para poder transmitirnos a los que toman tus clases, pues esa enseñanza. Tú sigues en tu búsqueda para poder enseñarnos. Sí, sigo. Yo no, o sea, para mí, yo espero que hasta los 120 años yo pueda seguir dando lo que yo aprendo, ¿ok? Poder seguir haciendo esto y entregando, entregando, porque yo descubrí a mis 60 años que si no, tú tienes que dar, 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 no importa si recibes o no recibes, pero recibes. Qué Entonces, belleza. eh, Quiero, eh, quiero leer unas cosas que dijiste para ok, que te recuerdes porque es tan bello escucharte hablar en ese, yo lo llamo trance, que quiero que entres en ese trance para que nos alimentes el alma. Me dijiste cosas como todo este es el pensamiento que se necesita para cambiar. Cada persona tiene distintas formas de ver lo mismo. Dibujemos desde el alma.
cada quien dibuja lo que su alma ve. ¡Wow! Es cierto. Y yo lo he comprobado conmigo misma y a través de mis alumnas. Danos una clase, ¿con qué es lo que haces? Les entrego todo lo que esté dentro de mí en esa clase. Y sabes qué, una de las cosas que yo no sé si se los he dicho a mis alumnas, muchas veces yo preparo las clases de todo el año, yo las tengo preparadas todo el año. Este día toca esto, este día todo. Y la mayoría de las clases improviso. Porque dije, no, oye, otra vez esto, no, hoy no toca esto, la energía de hoy no es Mm, para dar esta clase. Hoy las personas están así como cargadas, vamos a cambiar esto para otro tangle, vamos a ponerles un poquito de letras, vamos a darles otro mensaje aquí y les doy chucherías también. Tengo un kiosco de chucherías en mi taller. me consta. Tengo un kiosquito de chucherías como en Venezuela y pueden agarrar todas las chucherías que quieran. Y tienes la puerta, tienes en una puerta un centangle que vas Sí, haciendo con tus sí, alumnos. correcto, correcto. ¡Wow! ¡Qué Sí, sí, belleza, sí, sí. Silvia! Sí, ¡Qué perdona. belleza! ¡Qué belleza! De verdad es una cosa impresionante lo que haces. Me encantó haberte conocido y haberte llevado pues en ese viaje de tu vida y quiero por favor que me digas después de haber hecho ese viaje contigo, ¿qué te llevas de tu padre? ¿Qué te llevas de tu madre? ¿Y qué aprendes cada día de tus hijos, de tus alumnos, de tus nietos y de la gente que te rodea? Correcto. Eh, de mis padres me llevo todo lo que soy. Yo, gracias al esfuerzo de ellos, a esa mística de ellos, a esa sensibilidad, ese ser bueno. Mis padres eran dos seres buenos, eran buenas personas. Yo me llevo todo eso y mis hijos son buenos, mis nueras son buenas, mis nietos. Y para mí ser una persona buena te lleva a abrir tu corazón a todo el mundo y a recibir todo ese cariño que recibo de todos. Tienen que hacer las cosas desde adentro, tienen que hacerlas porque les gustan, no por las redes sociales o por lo que está de moda, ¿ok? Cuando lo hacen de corazón, cuando hacen las cosas desde adentro, ¿ok? Sin imitar a nadie, solamente bien entregando tu autenticidad, ¿ok? Eso, el ser auténtico es muy importante. Y cuando son auténticos pueden ser grandiosos y y lo más importante para mí, antes de darte el agradecimiento que mereces, Tamara, es que tenemos que estar unidos como pueblo judío, tenemos que estar unidos, unidos, pedirle a Dios todos los días por la paz del mundo, de que estemos todos unidos en paz, todas las religiones, todos los credos, todas las culturas, de que haya, no sé si un milagro, pero creamos en eso y Amén. hagámoslo con buenas palabras y con buenas acciones. Esos, tus hermanos por aquí Y están también atentos y presentes a que les des unas palabras, porque como lo dijiste al principio del programa, fueron parte importante de ti y los tres, eso sí lo quiero reconocer en público porque es una labor, como bien lo dijiste, que hicieron tus padres, formaron tres profesionales, cada uno en su área, en su rama y cada uno a su forma, pues le da al mundo y le regala un pedacito de esa bondad de la cual hablas. Y Sammy y nuestro querido doctor sí, Jimmy Helen, que es mi otra hermana, y Helen. está ahí como ese Steinbaum, o sea, no sale como Helen, pero ella es mi hermana, igual que mis dos primas, mis cuñadas, mi nuera. Yo quisiera nombrar a todo el mundo, darles una flor a todo el mundo, pero esta flor, esto, es para ti, Tamara, ¡Ay, qué bella! ¿ok? ¡Wow! Virtual, virtual, virtual y físicamente. Agradezco eso que hiciste porque destapaste en mí y en toda mi familia una chispita así de querer saber y de enseñarle a nuestros nietos y a todos los que nos rodean, a toda nuestra familia y a toda nuestra
comunidad hermosa, porque nuestra comunidad de Venezuela es espectacular. Apoyemos a nuestra comunidad, por favor. Y a través de Tamara lo podemos hacer. Te puedo hacer mm, una lista así de gente que me Gracias, encantaría que entrevistaras, pero gracias. lo Por que tú favor, haces, mándemelas, lo que tú mándeme la haces lista. es una labor de hormiga. Ustedes no saben el trabajo que ella hace por detrás. Es mucho trabajo y lo hace por pasión, Por con pasión, así es. perseverancia y persistencia. Gracias, gracias. Quiero Gracias a leerte ti. los mensajes de la gente que está aquí conectada hoy porque, para que no se pierdan, porque no quedan grabados después de la entrevista. Y también quería decir que yo más bien estoy agradecida porque para mí esto es una oportunidad de conocer un poco más a la persona y la belleza de trabajo que hace. Y más bien queremos todos hoy agradecerte a ti por esas palabras tan lindas que nos diste y por regalarnos esa sabiduría todos los días. Y creo que tengo que decir que tengo que comenzar a tomar clases con Silvia. Bienvenido. Invitada VIP, invitada VIP. Aquí dice, mira, gracias, dice Marina Sayac, nos cambiaste la vida. Betty Anillar Primis, qué orgullo, una entrevista espectacular de Lucy, gracias a ambas, aquí sigo, Laura, Laurita, sí. Laurita, agradecida de poder aprender de Silvia todos los días. Este es Eddie Toscano, Bella Edi- 100%, Janet Jan Sim, no sé Janet, quién. Janet Siman de México, ella está Ah, conectada de Janet, mi México. prima. Sí, correcto. Hola, prima, descubrimos por ahí, sí, sí. Saludos de México, por ahí tengo gente que toma el avión para tomar clases contigo. Fortuna Vitani, Fortuna Chef, Sí, by Tani. esa es Tani, Tani. Ay, Tani que Tani, cocina divino, espectacular. Tani es una chef grandiosa. me Todo lo que encanta. cocina es divino. Qué belleza de entrevista. Freemy estuvo espectacular, gracias a ambas. Esta es Claudia Castoriano, qué Ya, entrevista tan Claudia es especial. mi ¡Ay, qué consuegra belleza! bella. Bravo a las dos. Susi, nuestra querida Susi. Otra historia fabulosa para compartir. Gracias, gracias a ti, Susi. Yael Weisman, la mejor, qué bellos mensajes nos das. Aquí dice Anita, Anita Getea. Dice, Ah, Anita. amiga, estuviste magistral, te felicito, eres un bello ser humano y eso es priceless. Dice Helen, tu querida hermana, qué bella entrevista, eres lo máximo. Todos súper orgullosos de ti. Sigo por aquí leyendo. Anita, vuelve aquí. Anita Benamú. Silvia, qué belleza de entrevista, te felicito y te quiero mucho. Anita es mi morá Ay, no es, De qué Shiur lindo. a ella. Yo quiero que la entrevistes a ella. Me encanta. Sí, por supuesto, a todos los que quieran pasar por aquí. Todos. Susi, otra vez, qué belleza, Silvia, transmites mucha paz, amor, eres comprensiva y nos das mucho de ti. Ilana Goldstein, Rodán, Silvia, Sí. eres una de las personas más especiales e importantes en mi vida. Tu entrevista fue espectacular. Gracias, Tamara, por esta oportunidad. Gracias a todos. Diana Finchel-Tup, excelente Gracias. entrevista. Te felicito, Silvia, eres lo máximo. Esta es María Elena, que ya lo leí, dice, demasiada emotiva esta conversa. Silvia, nos has regalado toda tu esencia, toda tu sensibilidad que te caracteriza. Sammy, no olvides a tus hermanos. Mi otro hermano está viajando, está en un avión, entonces estaba bravo porque no se podía conectar. Por aquí dice que también eres barista, que ofreces café. No, esa es Laura. Yo tengo una alumna, cada alumna Ah, toma un rol. Entonces, Laura es la barista oficial de Triarte Studio. me encanta. Wow, cuántas cosas. Genia. Silvia, hasta los 120 dando Genia, mi todo querida Genia, con sí. cariño. Y nosotras Y, recibiéndote con dulzura. y gracias a Susi Halfen tenemos esta entrevista. Ay, Yo me tomé la libertad de decirlo. lo podemos decir entonces. Me Yo se lo encanta. pedí, yo le pedí permiso cuando vino. Me encanta, porque de verdad es que vi a Susi, lo puedo contar rapidito, en un lugar, en el carro, y cuando la veo le digo, Susi, qué linda estás, qué bella estás, ¿qué estás haciendo?
y me contó lo maravilloso y lo transformadoras que son esas clases tuyas. Y dije, no, no, esto hay que contarlo. Denise Weissman, qué lindas historias, Silvia, Mi mucho consuegra, éxito. Denise es mi consuegra, que Sigo, está con mi hijo y con Yael y con mis nueras también están por ahí conectadas todas ahí en Cambote. aquí Bellas, las tengo amo a todas. a Mis Tani sobrinas, otra vez. Alexa también, sí. Perdón, aquí a Tani otra vez, 2 horas mágicas. Silvia, son arte con conciencia. Yo no quiero que se acaben esas 2 horas y me gusta hacer tarea. Sí, me piden tarea. Me encanta. Mira, Mauricio dice que no sabía cómo levantar la mano, pero ya lo Típico, mencionamos. típico de él, típico. Mira, perdón que es que estaba viendo los comentarios y tengo una alumna que desde que abrí el taller, una alumna, que es Patricia Cohen Servip, que va a cumplir 10 años. Yo tengo 10 años con Triarte Studio en Miami. Y Patricia ha faltado solamente a la clase cuando se casó su hija. Del Wow, resto, no falta a ninguna clase. Va a wow. cumplir 10 años y se lo vamos a celebrar. Gracias, Patti. Y Estamos gracias a todos todas mis invitados. alumnas. ¿Ah? Estamos todos invitados. A Caracas, sí, todos invitados, todos Exacto. invitados. Ya pronto celebramos los 10 años. Aquí tengo a Dayana. Yo La soy una de las Diana, nuevas alumnas de Centangle, muy afortunada de estar en este nuevo grupo de familia. gracias. Afortunada y agradecida. Wow, Benjamín Bebe. Schonstein, Benjamín no me Ajá. falla, qué lindo eres. Muy que- interesante entrevista, felicitaciones, que siempre sigan creciendo y hacer crecer a tantos. Qué bonito. Sarita, pues ya que ha estado aquí Sí. disfrutando, aquí tengo a Helen que dice, influenciar positivamente la vida de los que te rodean es una mitzvah. Dar calma y paz mental a otros es un don. Tú lo tienes. Bravo. Wow. Gracias, Wow, mi vale la pena hermana del leer estos alma. mensajes hermosos, de Esos verdad. mensajes se quedan. No, por eso es que los estoy leyendo, no Ok, se ok. quedan. Por Sí, eso es que porque, trato bueno, de leer lo más prometo, que prometo puedo. agradecerles a todas por separado. Prometo, prometo. Dice Natalie Flash, aquí mi Ajá. querida Natalie, quisiera Desde Caracas. que se teletransporte para dar sus clases a Caracas. Eti Kaiser, que nos, desde Boston, Eti creo que vive, muy agradecida por hacer de historias que contar algo imprescindible. Me encanta, qué bonito, qué bonito. Y Vicky Gallego, Vivian Gallego, Vivi, Vivi, Vivi. te amamos, Hicimos una jalá gluten free juntas este viernes. qué bonito, qué bonito. La amo mucho. Rosana Sayek, aquí tengo a Alexa Levy, Mi Alexandra sobrina, es dice, mi sobrina. buenísima entrevista, mi tía echada para adelante, siempre una dura y la más creativa y cool. Me encanta. Eso se ve que es joven y no, y está haciendo una página también espectacular para niños. Ella está enseñándole arte a niños también, Alexa Qué Levy. bonito, qué bonito. Aquí tengo a Rebeca, hermosa entrevista, amiga de infancia, siempre en mi Sí, corazón. Rebeca es una con las que crecí en el Rambam. Muy amiga, hermosa desde chiquitas. Gracias, Silvia, Rebe. todo tuyo para que te despidas de tu audiencia. Mira, Rebeca Seir, hermana de Ética, me encantó oír la palabra mishmash. Un abrazo enorme desde Boston. Rebeca es la que vive en Boston. Me encanta. Wow. Sí, El mishmash. sí queda grabado, ¿verdad? Sí. Explícanos qué es un mishmash. Un mismatch. Bueno, no sé, no lo usábamos en Venezuela. Una mezcla, ¿no? Una mezcla, un mishmash. O sea, que hay de todo un poco, de todo un poco. Gracias, Silvia. Bueno, usa Bueno, gracias el a ti. espacio para despedirte y les Gra- recuerdo a todos que, como siempre lo digo, todos tenemos una historia que contar. Sí queda grabada y además se pasa por Spotify y por YouTube. Así que quien no haya podido escucharla en vivo la puede escuchar más adelante y compartirla. Gracias a todos. Por favor, Silvia. Gracias, gracias otra vez por este espacio. Gracias, Tamara. Gracias a todos, todos por acompañarme. Les voy a decir algo, aunque ustedes no vean esas cosas, yo sí las veo. Se conectaron en vivo 72 personas. 72 es uno de los nombres de Dios. Wow. Shalom y Shana Toa.
Wow, qué bonito, qué bonito. Gracias, Gracias, abrazos, Tamara. abrazos. Tree Art Studio, entren en la página y tomen clases. Clases para el Gracias. alma. Bye bye.